Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a su campo alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Palabra del Señor. Gloria. Es muy bonito en esta misa de la aurora, el Evangelio en que nos narra este hecho lindísimo de la inocencia de estos pastores de buen corazón, de buena voluntad, a los cuales el ángel se les aparece y ellos comienzan a caminar ya de noche y llegan a la aurora cuando está amaneciendo. Entran en la gruta y ven primero a María, a José y al niño. Es bonita esta cronología como San Lucas nos narra, ¿no? Primero encuentran a María y ya después ven a José y al niño. ¿Por qué? Porque ellos, al fin y al cabo, San José y la Santísima Virgen, ellos nos acercan a nuestro Señor Jesucristo, son mediadores para llevarnos a Él. San José, patriarca de la Iglesia, la Santísima Virgen, por aquella que Dios, nuestro Señor, quiso venir y por tanto es el mejor camino para llegar a Él. Pero impresiona esta escena tan sencilla, esta escena, en fin, es Dios el que ha nacido. Y podemos preguntarnos, ¿y será que Dios, Padre eterno, que dijo cuando nuestro Señor fue bautizado: este es mi Hijo muy amado, en el cual he colocado todas mis complacencias? ¿Y será que Dios no previó este momento del nacimiento de su Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnaría en determinado momento y pasaría a vivir en nuestra historia junto con los hombres, junto con la humanidad? Y Dios, que para el cual todo es omnipresente, no hay tiempo, Él sabe, conoce todas las cosas que ocurrirán, la profundidad de lo que ocurrió, Él determina el curso incluso de la historia. Y Él no preparó nada, no preparó un palacio, no preparó una corte, ejércitos, reyes que fuesen a adorar el mayor acontecimiento de la historia. Dios, que se hace hombre, no existe entre la humanidad un acontecimiento tan grande. Divide la historia antes de Cristo, después de Cristo. ¿Por qué? Porque no es imposible que en la historia de los hombres ocurra algo más grandioso que Dios hacerse hombre. Y entre tanto, el Espíritu Santo, que también inspiró a los profetas, el Espíritu Santo que se tomó como esposa a la Santísima Virgen, tampoco pensó en nada. Vemos que estos pastores, ¿no? Son de alguna manera iluminados por la gracia divina. El Espíritu Santo está en esa prisa que ellos se fueron pues a toda prisa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos indica actuar con celeridad. No es un lerdo. El Espíritu Santo nos anima a hacer las cosas con agilidad. ¿Por qué? Porque justamente es un Espíritu santo, un Espíritu combativo, un Espíritu que quiere que las cosas de Dios se realicen, que las cosas buenas se realicen. Y entonces, entre tanto, si pensamos que justamente como nos narra este Evangelio, encontraron a María. Si nosotros pensamos
en el palacio más fabuloso que se pueda crear, que se pueda construir, no es nada en comparación con el seno virginal de la Santísima Virgen. Ese fue el palacio que Dios preparó desde toda la eternidad. Él pensó en el seno virginal de María como el paraíso de Dios, el paraíso en que su Hijo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, encontraría todas sus complacencias. Si pensamos en todos los profetas que anunciaron la venida del Mesías, no hay nada en comparación con la espera que la Santísima Virgen, llena de amor, llena de deseos altísimos, que incluso atrajo que el divino niño naciese antes, no se compara. Si comparamos, si pensamos en el mismo oro que le trajeron después los Reyes Magos, oro, incienso y mirra, ese incienso era inferior a la adoración que la Santísima Virgen hizo. Ese oro era inferior al amor con que ella lo adoró en el primer momento en que, recostado en el pesebre, la Santísima Virgen de rodillas adoró a aquel que era su creador, pero al mismo tiempo era su Hijo, carne de su carne. Y María meditaba en su corazón todas estas cosas. Entonces vean cómo Dios quiso nacer dentro de esa humildad, por así decirlo, de ese anonadamiento, es decir, esa renuncia a todo lo que normalmente conocemos como esplendor, como grandeza, porque Él quería que nos fijásemos sobre todo en esa realidad sobrenatural que estaba presente en la Santísima Virgen, que estaba presente en esa gruta donde la luz que brotó en el momento del nacimiento del divino niño Jesús era más luminosa que el relámpago más fabuloso que jamás haya existido. Pero vean que también en este evangelio vemos que los que se presentan son los pastores. Existe también una falencia que es culposa, que Dios no la quería. Es decir, el pueblo escogido, que sabía que era el momento, históricamente hablando, de que debería nacer el Salvador, los principales de Jerusalén, en fin, los sacerdotes, escribas, todos aquellos ancianos, todos aquellos que representaban de alguna manera el pueblo escogido, no solo ignoran, sino que en el fondo odian a ese niño que ha nacido. Ellos deberían ser los primeros, primero en Belén, donde estaban los parientes de San José, que lo conocían. Nadie le da posada. Él tiene que ir a esa gruta, porque no encontró ningún lugar donde fuese acogido. Y por eso la Iglesia en su liturgia, la Iglesia en las catedrales, en las iglesias, en el esplendor de la liturgia, busca reparar esa falta de amor, esa falta de por así decir, de pompa en haber celebrado esta primera Navidad. Y por eso nosotros debemos pedir a los pastores, debemos pedir a San José que nos ayuden a reparar esa falta de amor que Jesús, nuestro Señor, sufrió en esta primera Navidad. Y por eso debemos a Él, que con tanto amor ha venido a vivir entre nosotros, que permanece entre nosotros realmente presente en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en donde se renueva de forma incruenta ese sacrificio de morir, no solo de vivir con nosotros, sino de morir en la cruz por amor a nosotros. Debemos también nosotros manifestar
nuestra alegría, nuestro reconocimiento, en fin, nuestro amor, porque en definitiva, claro, los regalos que le trajeron los Reyes Magos, los mismos pastores que fueron también con sus cantos, con sus, ¿no? No era nada en comparación, claro, con los cantos de los ángeles o con todos los cantos de Navidad, no son nada los villancicos en comparación con la melodía que salía de los labios de la Santísima Virgen. Pero entre tanto nosotros debemos también tomar esa misma actitud de los pastores y agradecerle a aquel que le llevamos regalos, el mayor regalo que hemos recibido de él, ser hijos de Dios. Por eso nos dice en esta carta de San Pablo a Tito, Él nos ha regenerado, lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Así, justificados por su gracia, nos convertimos en herederos, cuando se realiza la esperanza de la vida eterna, herederos del cielo. Hemos sido constituidos, porque Él ha pagado la deuda de nuestros pecados, en hijos de Dios y herederos del cielo. Por eso nos dice el profeta Isaías, los hijos serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, ciudad no abandonada. La Jerusalén celeste, el cielo, que estaba abandonada, porque estaban, claro, los ángeles, estaba la Santísima Trinidad, pero los hombres teníamos cerradas las puertas del cielo hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo pagó esa deuda y se abrieron las puertas del cielo para todos los justos del Antiguo Testamento y para todos los bautizados, en el Nuevo Testamento. Entonces es un día de una alegría fabulosa, y qué mayor retribución podemos nosotros ofrecer a Dios sino Él mismo que es la oblación perfecta, que sobre el altar se presenta como víctima para reparar, para agradecer, para, en fin, adorar al Padre de la manera más perfecta. Entonces pidamos a la Santísima Virgen participar también de estas alegrías y sobre todo esa santidad que Él nos ha traído, que esté cada vez más presente en nuestras vidas. Vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe, y en el momento en que rezamos el credo en el día de hoy, cuando decimos se encarnó, nos arrodillamos, en fin, brevemente, para manifestar nuestra alegría y nuestra adoración a ese divino niño que ha nacido místicamente en el día de hoy. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.